el himno 500, Más allá del sol, nos habla de una mansión celestial. ¿Cuántos de nosotros quieren tener una mansión en el cielo? Gloria sea al Señor. Algunas personas creen que el cielo es un lugar donde habitan espíritus. ¿Cierto? Hay muchas personas que creen eso, que el cielo es un lugar donde habitan espíritus, pero un espíritu no necesita una mansión, ¿cierto? Un espíritu no necesita una calle de oro tampoco, no necesita una corona de oro, ¿cierto? Un vestir blanco como Dios quiere darnos, de lino fino. Un espíritu no necesita eso. Un cuerpo sí necesita eso. Cuando nosotros vamos a vivir en el cielo como vivimos aquí en la tierra, físicamente, no un espíritu. Ok, vamos a mirar este tema. Voy a presentar algunos puntos para que ayude a muchos de nuestros amigos y hermanos en Cristo que creen en Cristo Jesús, pero tienen ideas diferentes a lo que nosotros tenemos como verdad y que lo hemos aprendido acerca de la Biblia. ¿Okay? Así que vamos a presentar con detalle cada uno de estos puntos. Si buscamos en Juan 4:24, este texto, muchas personas se lee un poquito complicado de entender. Tal vez para algunos de nosotros puede ser que sea complicado para entender. Estas son palabras de Jesús. Jesús estaba hablando, ¿con quién estaba hablando Jesús cuando dijo esta palabra? ¿Se recuerdan? Estaba hablando con la mujer samaritana, ¿la verdad? Entonces, él le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué significa eso? Tenemos que recordar que Jesús está hablando con un ser que no tiene mucho conocimiento. Primeramente, no tiene mucho conocimiento. Y él le quiere dar de una manera no muy complicada la esencia de Dios. El cómo Dios es su naturaleza original de Dios. La palabra espíritu en el griego es rúa, que es viento. Significa viento. El viento tú no lo puedes ver y no lo puedes tocar, no lo puedes agarrar. Pero sabemos que está, ¿cierto? De esa manera, Jesús le quiso explicar a la samaritana que Dios no es materia. Dios no es materia. Esa es la esencia original de Dios. Ese es su cuerpo original. Dios no es material. Toda la creación sí es materia. Toda la creación es materia. Dios no es materia. Antes de crear la creación, antes de crear el cielo, antes de crear el universo, no había nada. Solamente estaba Dios. Dios solo. No había nada. Bueno, Dios no es materia. Pero para poder habitar en esa creación que es materia, Dios se materializó. Por eso nosotros conocemos lo que nosotros llamamos la Trinidad, o en inglés se le llama Godhead, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único de ese grupo de poderes, de esos tres poderes, que juntos forman Dios, no que son tres dioses, sino que los tres juntos son Dios, el único que mantuvo la esencia original de Dios fue el Espíritu Santo. No se materializó. Pero el Padre y el Hijo sí tomaron un cuerpo material. Habitar, por supuesto,
en un universo material. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando Jesús le está diciendo a las mujeres samaritanas, lo que son de Dios, lo que tienen la esencia de Dios, lo que son verdaderos hijos de Dios, necesitan adorar a Dios en la forma original de Dios. Esto es imposible para nosotros, porque nosotros somos materia. ¿Cómo podemos nosotros volvernos no materia? Imposible. Pero Dios nos da un método, y lo vamos a ver siguiente. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, que no es materia, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no lo ve, como nosotros no vemos el viento, no, ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién le está hablando? A los que le sirven a Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Está viendo? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y aceptamos a Dios por fe, obedecemos los mandamientos de Dios por amor a Dios, ya nosotros no somos carnal. La Biblia habla un lenguaje metafórico que habla de carnal cuando se refiere al hombre y también cuando se está hablando del pecado. Y cuando viene hablando de espiritual, no es que un espíritu, sino es que proviene de Dios, su origen es celestial, por eso está hablando, dice lo carnal y lo espiritual. Lo carnal es del hombre y lo espiritual es de Dios. Entonces, para nosotros ser de Dios, tenemos que ser espirituales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Únicamente a través del Espíritu Santo. No hay otro método. No hay otro método. Satanás, Jesús dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, él es el padre de la mentira. Todo aquel que habla mentira es hijo de Satanás. Así de sencillo. El pecado no hace hijos de Satanás. Tenemos que tener eso en mente. Tenemos que entender ese concepto. El pecado no hace enemigos de Dios, no hace hijos de Satanás. ¿Cierto? Eso nos enseña la Biblia. Ahora, hay muchos cristianos, muchas iglesias que dicen que hablan de Jesús, hablan de la Biblia, hablan de Dios, pero no obedecen los mandatos de Dios. Solamente no estamos hablando aquí para criticar ni para condenar. No estamos condenando a nadie. El juicio fue dado a Cristo Jesús, no es dado a nosotros. Cristo es que juzga. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que el que dice, yo le conozco, un predicador que está diciendo, hablando de Cristo, él está diciendo que conoce a Cristo, ¿cierto? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si lo comparamos con el texto anterior que presenté, el padre de la mentira es Satanás. Entonces, este predicador que está predicando, está predicando de Cristo, está hablando de Dios, pero niega
niega y no quiere aceptar guardar los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, que es el sábado, la Biblia dice que es mentiroso y no hay verdad. Y la verdad no está en él, no tiene verdad. Solo dice la Biblia, mis hermanos. ¿Ok? Solo dice la Biblia y nosotros nos basamos en la Biblia. No nos basamos en teorías, no nos basamos en política, ni nada de eso. Solo se encuentra en 1 de Juan 2:4. Ahora, esto es solamente una introducción al tema que voy a desarrollar. En las iglesias populares de hoy en día, le gustan hablar de espíritu, alma y cuerpo. Lo dividen. Ellos dicen que el ser humano está compuesto de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Estarán basándose en la Biblia. Es una enseñanza bíblica esto, que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Le voy a mostrar un video, como le dije anteriormente, de un pastor pentecostal, y él está hablando de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere, ¿qué sucede con Cristo Jesús? Y él menciona estas tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Quiero que usted entienda esto. Vamos a borrar aquí un momento. Así que Jesús está en la cruz y Jesús dice: Padre, en tus manos envío mi espíritu. El cuerpo de Jesús lo pusieron en una tumba. Right? El cuerpo lo dejaron en una tumba. El espíritu él se lo envió a Dios. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El asunto está que el alma desciende al Hades. Escucha esto. Todos los seres humanos son creados igual. Todos tienen espíritu, todos tienen alma y todos tienen cuerpo. Lo que no es igual es el destino de los seres humanos. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, noten que Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu fue a Dios, porque Dios no tiene fábrica de espíritu, pero Dios es el Padre, es el Dios de los espíritus. Él es el Dios de los espíritus. Cuando Dios hizo al hombre, Dios sopló. Ese soplo es de Él y este cuerpo es de Él. Por tanto, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Búsquese un momento en Eclesiastés. En el capítulo 12, verso 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, en la muerte, a todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, en la muerte el espíritu va a Dios. El cuerpo se quedó en la tierra y el alma, en el caso de Cristo, cuando Él muere, el alma desciende al Hades a pagar por el pecado. ¿Y quién resucitó? Pues el alma, a los 3 días, recoge el cuerpo
recoge el espíritu y va a Dios. Y eso está en la Biblia, pastor. Muévase a Efesios. Capítulo 4, verso 8, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió. Él dice, el espíritu va a Dios, el cuerpo queda en la tumba y que el alma va al Hades. Y que él dice, el destino, todo ser humano, dice él, todo ser humano estamos creados de igual manera, pero el destino de cada uno es diferente, refiriéndose al cielo y al infierno. Entonces él dice que Cristo bajó al Hades a pagar por los pecados. Esta doctrina, no voy a decir que en general es aceptado por todos los evangélicos, pentecostales, no voy a decir eso porque creo que no, pero sí hay muchas personas que sí lo aceptan. Es una doctrina que viene de la Iglesia Católica. Voy a mostrar evidencia de eso. Entonces él dice que Cristo cuando resucita el alma y el alma coge el cuerpo y después sube y coge el espíritu y se une a Dios. Eso es lo que él dice. Esto algo bíblico. Vamos a ir analizando y a ver qué nos dice la Biblia. Pero en pocas palabras eso es lo que él dice. Que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo se queda en la tumba y el alma de Cristo va al Hades, y yo sé que él se está refiriendo al infierno, porque esa doctrina sí es común entre los pentecostales, que dicen que Cristo bajó a los infiernos, porque hay traducciones por ahí que dicen eso. ¿Ok? Si miramos, otra cosa, que por eso fue que puse esto, él dice que Dios es Dios de los espíritus, es decir, Dios de los muertos. Pero la Biblia me dice a mí, Mateo 22:32, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Okay? El primer error que él comete es decir que Dios, yo tomé algunas notas, aquí tengo algunas notas de él, de cuando estaba mirando. Él dice que Dios es un Dios de los espíritus, es decir, de los muertos. No, mi hermano, Dios no es Dios de muertos. La Biblia me dice a mí que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Él dice que el alma de Cristo bajó al infierno, al Hades, para pagar por los pecados. Eso es antibíblico, eso proviene de Roma, del paganismo, introducido al cristianismo a través de la Iglesia Católica. Él dice que el ser humano está compuesto del Espíritu Santo, del Espíritu, alma y cuerpo, que eso vamos a ver con más lujo de detalle más adelante. Y que cuando la persona resucita el alma, recoge el cuerpo y después recoge el espíritu. Vamos a ir analizando más esto. Si vemos en la pantalla, si ustedes ven allá arriba, es un screenshot que tomé, ahí dice Vatican, ¿verdad? El Vaticano, Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la página oficial de la Iglesia Católica. Esto no es un librito, no, esto es oficial, 100%. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí?
Jesucristo descendió a los infiernos. Es una doctrina católica. Vamos a mirar la misma página, ellos dicen la Escritura llama infiernos Sheol o Hades, y el Señor en su pizarra él tenía Hades. Jesús baja al Hades, y yo sé que él se estaba refiriendo al infierno, que la palabra Hades en realidad no significa infierno, y eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice aquí abajo, dice hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Jesús bajó al infierno a predicar, supuestamente. Esa es la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Este señor hubiera sido mejor que se pare con el catecismo delante de su congregación a predicarle a una iglesia supuestamente protestante. Estaba predicando, todo esto lo estaba predicando él. Entonces dice, son precisamente estas almas santas, son almas santas. ¿Por qué están en el infierno si son almas santas? Almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Dice, Jesús no bajó a los infiernos para liberar los condenados, ni para destruir al infierno de la condenación. Eso lo dijo un papa. Sino para liberar a los justos que le habían procedido a Jesús, parece. Entonces eso no tiene sentido. Precedido, sí. Entonces, si son justos, ¿por qué están en el infierno? Dios se equivocó. El sistema legal de Dios es un sistema corrupto que manda a gente que son justas a pagar por cosas que no han cometido. No, mis hermanos, Dios es un Dios justo. El sistema legal de Dios es real, es justo. Dios no comete errores. Él no envía a nadie a ningún infierno, que eso vamos a hablar más adelante, si el infierno existe o no. Presente en el día de hoy, vamos a verlo con la Biblia. Dios no te hace pagar antes de pasarte un juicio. Ni las leyes de nuestros días son así. Antes de darte cárcel, te pasan juicio. Y no, la justicia de los hombres es trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema legal que antes de pasarte cárcel, antes de darte una sentencia, te pasamos juicio, ¿cuánto más Dios, que es sumamente justo, amoroso, misericordioso, te va a enviar al infierno a pagar por toda la eternidad antes, supuestamente ellos dicen que es por toda la eternidad, antes de pasarte juicio? Eso es absurdo, eso es un Dios cruel, eso es un tirano. Es más, Fidel Castro yo creo que es más bueno que ese Dios. No, mis hermanos, el Dios mío no es ese Dios. La palabra infierno, que se encuentra en muchas de nuestras Biblias, es una mala traducción. La Biblia está escrita originalmente, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿por qué una palabra latina, está en un manuscrito de otro idioma? No está, eso fue mal traducción. La palabra infierno proviene del latín infernum, que significa lugar de llama. Por ejemplo, si este lugar coge y se llena de fuego, se enciende, esto se vuelve un infierno porque se está quemando. ¿Ok? Seguimos adelante. La palabra Sheol, que es una de las palabras que la Biblia sí usa, una palabra hebrea, y ahí está la palabra, si la quieren buscar, en el Strong, la concordancia Strong, es la H7585. Sheol
nuevamente le digo, es una palabra hebrea, esa palabra se traduce en, esta aquí abajo, es la AV, Authorized Version, que es la King James. Lo que sucede es que muchas Biblias de otros idiomas la traducen después del King James. La King James es la de inglés. No la traducen del original, la traducen de una segunda mano. ¿Está viendo? Entonces, por eso, una traducción en español puede ser que sea más mala que la traducción de inglés, porque la traducción de inglés viene del original, más la del español es del inglés, no del original. El de inglés, la Authorized Version, la King James, se usa esta palabra Sheol 31 veces como la tumba, grave. 31 veces. 31 veces se usa como infierno. La misma palabra la traducen como tumba 31 veces y 31 veces como infierno. Y 3 veces se usa como abismo, pit. Como abismo, 3 veces. Entonces sale, ahí están 65 veces sale esa palabra en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esta palabra Hades o mundo de los muertos es una palabra que viene, esa palabra es griega. Hades, en el Nuevo Testamento, en vez de usar Sheol, porque Sheol es hebreo, Hades es griego. Eso viene de la mitología griega. Eso no es un origen de Dios. El Hades no es origen de Dios. Y voy a explicar un poquito más acerca de eso más adelante. Otra palabra que se traduce como infierno es la palabra Gehenna. Esa palabra Gehenna, si se recuerdan, Jesús le dijo que si tu ojo te hace pecar, sácalo antes que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La palabra infierno no es infernum, porque la Biblia no fue escrita en latín, fue Gehenna. Jesús dijo Gehenna. Esta palabra Gehenna, o este lugar, era un valle fuera de la ciudad de Jerusalén donde se quemaba la basura. Sí. Entonces, como nosotros hoy en día, nosotros no tiramos la basura, ¿dónde? Nosotros la tiramos en el tanque de la basura, viene el camión de la basura, recoge, ¿y dónde lo llevan ellos? O lo llevan a un lugar de reciclar, o la llevan a otro lugar, que a veces hay una montaña, porque la van enterrando. Bueno, en aquellos días era más o menos, puede ser más o menos igual, pero ellos la encendían, la quemaban la basura, y eso estaba constantemente ardiendo. Entonces, Jesús le estaba dando una ilustración. Ok, esta palabra Gehenna se traduce 9 veces como infierno y 3 veces como fuego del infierno. Ok. Llegamos al Hades. Hades. Y aquí arriba, si quieren, siempre lo pueden buscar en la concordancia, 1067. Y esta Hades es G86. Esto viene de la mitología griega, como les dije, y es un lugar donde moran los muertos, el mundo de los muertos. Para los griegos, cuando una persona se moría, ellos iban al Hades. Para los griegos no era un lugar de tormento, no, era un lugar simplemente donde iban los muertos. Ok, cuando hace la transferencia a Roma, esa mitología o ese conocimiento, esa idea de Hades cambia. Ya no es el lugar de los muertos solamente, sino es un lugar de tortura para los que mueren. Ok, se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Hades en el Nuevo Testamento sale traducido como 10 veces infierno y una sola vez como la tumba.
¿Ok? Wikipedia, hablando del underworld, como le dicen en inglés, en español sería el inframundo. Dice, el inframundo griego es un término general que se emplea para describir a los distintos reinos de la mitología griega que se creía estaban situados, ¿dónde? Debajo de la tierra o más allá del horizonte. Si usted habla con una persona que cree que el infierno existe y usted le pregunta, ¿dónde existe el infierno? ¿Dónde usted cree que le van a decir? Debajo de la tierra. ¿De dónde viene esa creencia? De la mitología griega. No de la Biblia, mis hermanos. No de la Biblia. Y les voy a mostrar el segundo video, así que si lo vamos a poder ver. Una joven, ella supuestamente murió, tuvo 23 horas, supuestamente muerta, y supuestamente Jesús le apareció y la llevó al infierno. ¿Y dónde la llevó? Abajo de la tierra. Vamos a seguir. Dice, hablando del Hades. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, también llamada Erebo, a la que iban todos los mortales. Todos, bueno y malo, iban al mundo del Hades. Y también Hades es una deidad. El rey de ese mundo de los muertos se llama Hades. ¿Entienden? Ok, la filosofía griega posterior introdujo la idea que los mortales serán juzgados tras su muerte. Si usted habla con una persona que cree que va al infierno, que cree en el infierno, ¿cuándo van al infierno? Inmediatamente cuando muere. ¿De dónde viene esta creencia? De la mitología griega. Y se los recompensaba o maldecía. Una vez que tú mueres, tú eres recompensado. Hoy en el cristianismo, tú eres recompensado, vas al cielo. Si eres maldecido, vas al infierno. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. La Biblia enseña, dice, después de la muerte viene el juicio, pero eso es el proceso que toma. Pero el juicio no viene hasta que Cristo venga. ¿Ok? Y eso lo voy a mostrar más adelante con la Biblia. Tú no vas inmediatamente para el cielo, no. Tú tienes que esperar al juicio, y el juicio viene cuando Cristo venga. Y en ese momento me tocó estar sola, hermano. Que fue lo que más de ver cuando mi hija estaba agonizando. No fue nada fácil. Era algo tremendo. Cuando ella podía hablar, ya las últimas palabras no se le entendían. Ya lo último se quedó. Yo venía, le ponía la mano en su cara, le puse un espejo para ver si ella podía respirar, hermano. Ya no respiró. Se quedó ahí. Un suspiro que fue como un quejido, y ahí se quedó, hermano. Yo vi en el momento, la cogí, le toqué. Estaba todavía caliente, normal, recién. Cogí una sábana y le tiré en su pecho hasta que la cabeza se encendió. Y al ratito se comenzó a poner helada. Se puso helada, se fue poniendo. El pelo se le hizo todo para atrás, como cuando una persona ya muere, que el cabello se da así. Y se puso heladita. Venía bajando, yo sentía que mi cuerpo se moría, Cuando más se acercaban ellos, sentía que ya no estaba aquí, que ya estaba saliendo yo, que ya no era yo, ya no estaba viva, ya estaba como muriendo, estaba agonizando. Mi cuerpo cayó al piso. Cuando mi cuerpo cae al piso, pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles, y en medio de ángeles había aquella luz que sobrepasaba el reflejo del sol. Y cuando fue algo muy difícil,
que algo se desgarró de mí, era el alma y el espíritu, y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso y yo de nuevo me veo acá y me pregunto, Señor, ¿qué está pasando? Pero me lo pregunto llorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicable. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? En ese instante yo veo mi cuerpo y quise tocarlo, agarrarlo y quería entrar nuevamente a mi cuerpo. Y cuando voy a tocar mi cuerpo era como agarrar el aire, no podía tocarlo, mi mano se traspasaba. Entonces y al momento que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo, fue diferente. Acá ya la mano no se me traspasó, no. Y él me dijo, te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. En ese instante él me dijo, hija, no temas, me lo dijo nuevamente. Yo le dije, Señor, es que yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible. Y él me dijo, hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar. Y te voy a mostrar ese lugar, porque hay muchos que saben que existe un infierno, pero no temen. Piensan que es un juego, piensan que el infierno es una burla. Y hay muchos que no lo saben, por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y cuando él me decía estas palabras, pues yo escuchaba sus palabras y veía como lágrimas caían a su vestidura. Yo le digo, Señor, ¿por qué lloras? Y él me dijo, hija, porque más son los que se pierden y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad y para que tú no vuelvas a este lugar. Y en ese momento que él estaba hablando, se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba y le digo, Señor, no quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando de repente descendimos a aquel lugar así, en fracciones de segundo, y miro así, estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande, un círculo muy grande. Y veo así con puntas y escucho voces, millones de voces. Y siento que mi piel quemaba, siento la temperatura muy alta. Digo, Señor, ¿qué es esto? Yo no quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, que ese era el túnel del infierno. No quiero entrar a ese lugar, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Y cuando esto yo les decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que hedía mucho, apestaba feo. Y yo le dije, Señor, no puedo ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, te es necesario que vengas y conozcas este lugar. Y yo le digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y él lloraba y me decía, para que digas la verdad a la humanidad, porque se pierde la humanidad, se pierde, y son pocos los que entran a mi reino. Y él lloraba y empecé a caminar. Y cuando él hablaba, pues esas palabras me daban fuerzas, me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel, y algo que me sorprendió a mí fue mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver a los demonios horribles. Son demasiado horribles y yo empiezo a observarlos. Eran grandes, habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña de demonios. Observé cómo ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable. Su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos. Y le digo, Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos? Y él me dijo, hija, ellos corren de esta manera porque
porque saben que el tiempo se les acaba, porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad, y en especial a mi pueblo. Y cuando él me dijo, y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad, porque cada demonio tiene su nombre. Entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar, porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno. Yo tomé nota de alguna cosa que ella dijo.